llegar a disfrutarla. General Robert E. Lee. Se le ha llamado de muchas formas. La Gran Guerra. La guerra que acabaría con todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, el conflicto que involucró al mundo entre 1914 y 1918, dejó una marca indeleble en el siglo XX y conformó el mundo en que hoy vivimos. Nunca se habían enfrentado las naciones a tal escala. Los avances en el armamento permitieron matar soldados en cantidades sin precedentes. Al alejarse al fin los nubarrones de la guerra, habían caído monarquías, surgido nuevas naciones y se habían plantado los cimientos de un conflicto aún mayor que abarcaría al mundo entero. Descubriendo la historia. Primera Guerra Mundial. El camino hacia la guerra, 1870-1914. En 1870, Francia declaró la guerra al Estado alemán de Prusia. Pocos meses después, el ejército francés había sido derrotado y Francia, viéndose obligada a ceder sus provincias nororientales de Alsacia y Lorena, se sentía humillada. El canciller alemán Otto von Bismarck aprovechó la victoria en la guerra franco-prusiana para consolidar los numerosos estados de Alemania en un poderoso imperio conocido como el Segundo Reich. En 1871, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado Kaiser o emperador de Alemania en suelo francés en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En menos de un año, Alemania había puesto fin al dominio francés de 200 años sobre el resto de Europa y se había convertido en una potencia de peso. Para aislar a Francia del resto del continente, Alemania celebró alianzas con Austria, Hungría e Italia, formando la Triple Alianza. El 9 de marzo de 1888 murió el Kaiser Guillermo I. Federico III, el príncipe coronado y heredero aparente, agonizaba debido al cáncer y detentó apenas brevemente la corona de emperador. A su muerte, su hijo Guillermo fue coronado el nuevo emperador alemán. En 1890, el Kaiser Guillermo II cesó a Bismarck como canciller. Bismarck había cortejado a Rusia en años anteriores en su intento de aislar a Francia. Pero al perder la Cancillería, Rusia fue hecha de lado como aliada de Alemania. Aprovechando esta gran oportunidad, Francia rápidamente se alió con Rusia. En 1904, Gran Bretaña también se convirtió en aliada de Francia, accediendo a brindar apoyo militar en caso de guerra. Había comenzado una carrera armamentista y la guerra entre estas dos poderosas alianzas parecía casi inevitable. En 1908, Austria se anexó las provincias de Bosnia y Herzegovina. A pesar de que el ejército austriaco las había ocupado durante 30 años, este hecho indignó profundamente a la colindante Serbia. La población de Bosnia y Herzegovina era mayormente serbia, de modo que el gobierno serbio sentía que estos territorios debían pertenecerle. Rusia, aliada de Serbia, protestó ante la anexión. Cuando el Kaiser declaró que Alemania pelearía junto a Austria en la eventualidad de una guerra, los rusos se retractaron. En el verano de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa decidieron visitar Sarajevo, la capital bosnia. Los operativos de una organización terrorista serbia, conocida como la Mano Negra, estarían ahí con órdenes de asesinar al archiduque. La mañana del 28 de junio, Francisco Fernando y su esposa Sofía paseaban por la capital en un carro abierto. Uno de los asesinos arrojó una bomba al coche. El conductor la vio venir y rápidamente desvió el vehículo. La bomba explotó detrás de ellos, destruyendo otro carro e hiriendo a algunos asistentes del archiduque, así como a los espectadores.
El chico de 19 años que arrojó la bomba ingirió una pastilla de cianuro y luego se arrojó a un río cercano. El cianuro no le hizo efecto y el chico fue sacado del río por la multitud enardecida. El archiduque insistió en que el día continuara según lo planeado. Tras un discurso en el Palacio Municipal, la procesión continuó hacia el hospital a donde fueron llevadas las víctimas de la bomba. El conductor viró en una calle equivocada y al detenerse para dar la vuelta y regresar, un miembro de la Mano Negra conocido como Gavrilo Princip subió al coche y disparó 2 tiros a la pareja real. Francisco Fernando fue herido en el cuello y su esposa en el estómago. Ambos murieron en cuestión de minutos. La policía rápidamente capturó a Gavrilo Princip y lo inmovilizó antes de que tomara su píldora de cianuro. Fue enviado a prisión, donde moriría de tuberculosis, pero sus actos del 28 de junio de 1914 desencadenarían una guerra mundial. El 23 de julio, Austria anunciaba a Serbia un ultimátum en el que la responsabilizaba del asesinato y exponía sus condiciones para solucionar la crisis. Serbia debía responder en 48 horas. El 25 de julio, Serbia accedió a todas excepto 2 de dichas condiciones, pero Austria declaró que eso no era satisfactorio. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia y bombardeó la ciudad serbia de Belgrado al día siguiente. Como aliada de Serbia, Rusia comenzó a movilizar a su ejército. Alemania extendió un ultimátum a Rusia para que desmovilizara a la milicia o se atuviera a ser atacada. Esta vez Rusia no se retractó. Así que el 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. Ese mismo día, el ejército francés comenzó a movilizarse. Para el 2 de agosto, las tropas alemanas se dirigían a Luxemburgo. El gobierno alemán notificó al gobierno de Bélgica que pretendía cruzar su país para enfrentarse a los franceses. Bélgica se rehusó. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia. El 4, Gran Bretaña enviaba un ultimátum a Alemania exigiendo que respetara la neutralidad de Bélgica. Pero Alemania se rehusó y la invasión comenzó. Haciendo honor a su alianza con Francia, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania ese mismo día. A su vez, Alemania declaró la guerra a Bélgica. Austria-Hungría hizo oficial la guerra con Rusia en una declaración formal el 6 de agosto. La guerra que envolvería al mundo había comenzado. 1914. Para alcanzar la victoria, Alemania contaba con el Plan Schlieffen, así llamado en honor al jefe retirado del Estado Mayor alemán, el conde Alfred von Schlieffen. Él creía que este plan serviría para ganar una guerra librada en 2 frentes: el occidental contra Francia y el oriental contra Rusia. Diseñado 20 años antes, era el momento de ponerlo a prueba. El plan Schlieffen implicaba que Alemania atacara a Francia primero y lo derrotara en 6 semanas. Esto daría al ejército alemán tiempo suficiente para avanzar hacia el frente occidental por tren y atacar al ejército ruso antes de que éste pudiera terminar su movilización y alcanzar su máxima fortaleza militar. Von Schlieffen predijo que el ejército francés lanzaría su ofensiva hacia Alsacia y Lorena, el área que perdió Francia ante Alemania durante la guerra franco-prusiana. Mientras los franceses marchaban hacia el este, el ejército alemán arrasaría Bélgica, marcharía